esto por supuesto es algo que venimos trabajando hace muchísimo tiempo. También había sido una demanda muy grande en relación al gobierno provincial anterior que no habíamos visto resuelta. Claramente la provincia no solamente no había aportado ningún recurso para apoyar a la municipalidad en un plan de esta naturaleza, sino que asimismo había producido una serie de clausuras sin darnos opción a ninguna otra cuestión. Así que bueno, eso sumado al hecho de que el dominio del suelo, es decir, la propiedad del espacio físico donde se inserta el basural al día de hoy es privado, también de alguna manera condicionaba las cosas que el municipio podía o no podía hacer al respecto. ¿Qué modifica esta situación? La posibilidad de alguna manera, voy a ir mostrando algunas imágenes, esto que estamos comentando, los vamos a estar comentando también con el Consejo. Entendemos que si bien son situaciones o ideas preliminares, el punto es poder llegar a algún tipo de consenso. Entendemos que es una problemática lo suficientemente digamos, central y lo suficientemente importante en la ciudad como para poder generar los consensos necesarios para poder llevar adelante un plan que no sea para superar la coyuntura, sino en todo caso para pensar la resolución de la problemática de acá a un corto, mediano y por supuesto definir las estrategias para un largo plazo. Así que bueno, en ese sentido lo que se modifica fundamentalmente es la posibilidad de generar un alquiler del predio. ¿Esto qué implica? Que el manejo del tratamiento de los residuos sólidos urbanos en la ciudad ya no va a estar a cargo del titular de dominio del predio, que era quien de alguna manera se hacía cargo de este servicio, sino que lo va a hacer el municipio. ¿Cómo lo va a estar desarrollando el municipio? En principio generando dos estrategias. Por un lado, el completamiento y esta suerte de saneamiento del lugar donde hasta el día de hoy se hace la disposición final, que sería la mitad del rectángulo que estaba en el proceso de adjudicación previo, y el comenzar a trabajar en la cava que está al lado de ese predio, que es una cava que también el municipio gestionó el año pasado y el anterior, sí, que es el otro sector, este rectangulito que aparece acá. Si vamos a la otra imagen, por ahí se ve un poquito más claro. Es decir, tenemos la mitad del espacio, que es donde ahora actualmente se produce el proceso de volcado de la basura, y el otro predio que tiene las mismas superficies, pero que ya tiene una nueva cava generada. ¿Qué se va a hacer en esa nueva cava? Todo el proceso de impermeabilización, toda la ejecución del sistema de lixiviado que necesita la basura para su correcto tratamiento, y se va a comenzar un nuevo esquema de volcado en este sector que también, por supuesto, va a estar acompañando de una serie de sistematizaciones de qué es lo que pasa con la basura y cómo se vuelca en ese sitio. Mientras tanto, sí, en paralelo se va a estar haciendo esta suerte de programa de saneamiento integral de este sector que, si bien está de alguna manera cubierto en su totalidad, existe una cantidad de espacios que se pueden estar completando y aprovechando en este tiempo hasta tanto podamos resolver la impermeabilización y la adecuación del otro espacio. ¿Qué es lo que estamos haciendo en cada uno de los dos esquemas? En la remediación de la cual estamos hablando va a tener que ver con poder hacer una serie de, este es el acceso principal. El punto 1 tiene que ver con la seguridad, es algo que en todos estos años no se logró consensuar con la persona que tenía a su cargo la disposición final, y que es la posibilidad de hacer un cercado perimetral. Ese cercado perimetral, la guardia permanente también va a ser uno de los elementos fundamentales para poder entender que es un espacio donde no se puede estar circulando libremente. De hecho, es peligrosa esa circulación, como lo hemos visto en muchas ocasiones, y por supuesto esto evitaría situaciones de vandalismo, que lo venimos diciendo claramente en todo este marco. Además de estas situaciones, lo que se va a estar haciendo es el estudio del suelo para ver qué tanta afectación ambiental, sobre todo en términos de contaminación posible de napas, existe en el lugar. Recordemos que es un espacio que estuvo durante muchos años afectado a esta actividad, sin que se hayan tomado los recaudos necesarios para prever situaciones de remediación, así que eso se va a estar desarrollando y por supuesto trabajando con todo un equipo específico, y ahí es donde entra lo que el otro día empezábamos a conversar, que era el tema de la posible articulación con el ejército. Ahí se va a estar trabajando en las dos fases. El ejército va a estar, de hecho el convenio estamos esperando que se pueda generar en estas semanas, va a estar trabajando tanto en esta instancia de saneamiento, es decir, trabajando con topadoras y máquinas específicas. Uno de los aportes de los cuales estamos hablando es que no estamos hablando simplemente de contratación de máquinas, estamos hablando de hacer un convenio con gente que tiene una especialización
puntual en la actividad de saneamiento ambiental, sobre todo porque estuvieron trabajando en SEAMSE y algunos espacios vinculados. Entonces, al margen de trabajar con esto, lo que vamos a estar desarrollando en esa actividad conjunta es el trabajo en el otro predio. La nueva cava, con el proceso de impermeabilización, tratamiento de taludes adecuados, generación de sistemas y cámaras de recepción del lixiviado y de demás cuestiones que hacen a la ventilación, por ejemplo, de estas cuestiones. Pero también va a significar una operatividad distinta del espacio de disposición final. Esto implica hacer una cantidad de tareas que tienen que ver con el volcado diario de basura, el tapado con tierra, la compactación y el trabajo con máquina en cada uno de esos apartados. Pero también tiene que ver con adecuar otros espacios, por ejemplo, y que tiene que ver con algunas conductas que como ciudadanos y ciudadanas vamos a tener que modificar y que obedecen fundamentalmente a aspectos tales como el nuevo funcionamiento del chatín. A ver, siempre hablamos de poder generar instancias de separación en origen. Eso es algo que de alguna manera este plan también lo prevé en un mediano plazo, por así decirlo, pero sí en un plazo casi inmediato estamos previendo que el chatín municipal empiece a funcionar de un modo distinto. Ustedes saben que el chatín se lleva verdes, ramas, todo lo que es residuo de patio, pero también se lleva escombros hasta 1 metro cúbico, se lleva elementos de mayor volumen que no los lleva el recolector habitualmente. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? Que hablemos de una semana seca, una semana húmeda. Esto de alguna manera va a significar que ese volumen seco también pueda ser aprovechable en lo que denominamos programa municipal de reciclado, es decir, un espacio del predio que de hecho hoy ya comenzamos a trabajar en ese sentido, va a estar destinado a la recolección de ese chatín seco, de alguna manera, que son esos elementos, el cartón, las cajas, el telgopor, estos elementos que desechamos, pero que en su volumen, como son más grandes, no los lleva el recolector habitualmente. Así que eso también optimizaría el trabajo de los recolectores que en el día de hoy están trabajando en el basural y de alguna manera también nos permitiría ordenarnos como ciudad a la hora de ver cómo nos desprendemos de esos residuos que generamos y también planificar que si tengo que cortar el pasto de mi casa, también prever qué día el chatín va a llevarlo y qué semana no lo va a estar llevando, ¿no? Eso es parte de ese proceso. Por otra parte, sí quiero destacar que va a continuar y se va a incrementar todo lo que es el sistema de ecocentros en la ciudad, que eso también tiene que ver con esta voluntad de promover esta separación diferenciada. Y esto sí va a estar contribuyendo en ese marco del Plan Municipal de Reciclado a trabajar con otra de las cooperativas, que es Villa Recicla, que tiene a su cargo todo lo que es el proceso de trabajo con los ecocentros y en este punto también enfatizar y volver a decir a ciudadanos y ciudadanas que se enganchan en esta situación que el ecocentro es un elemento fundamental para poder reciclar esos elementos que tienen, o sea, son un recurso también si convertimos esa basura en un elemento que pueda ser recuperado. Plástico, telgopor, nylon, toda la cuestión de papel, de cartón, de diarios, toda la cuestión de vidrio, las latas y demás, son todos elementos que son recuperables por la cooperativa, así que también transmitirle a ciudadanos y ciudadanas que este ecocentro está destinado para eso, no es un contenedor de basura, digamos, no es un contenedor, y que eso también contribuye al buen trabajo de los compañeros y compañeras que están trabajando en ese marco. Sí, vamos a estar continuando con las otras instancias que, vuelvo a decir, siguen vigentes y que lo venimos desarrollando con mucho éxito, que es tanto la recolección de los residuos electrónicos, que son puntos específicos donde se desarrollan, como la de pilas y baterías, que son espacios que no son productos, son elementos que no son reciclables, pero que sí necesitamos separar del resto para prever instancias específicas. ¿Qué va a estar acompañado de todo esto? Una serie de ordenanzas que son las que también hoy vamos a estar discutiendo con el Consejo. Una ordenanza que tiene que ver con dar un marco vinculado desde la clasificación de los residuos a algunas cuestiones puntuales que hasta el momento no habían sido tratadas, que son aspectos específicos de reciclado. El punto es, por ejemplo, prever la presencia de contenedores para el reciclado de aceites vegetales. Eso es un punto específico que necesitamos también consensuar, sobre todo con los grandes generadores de residuos, llamemos bares, restaurantes y demás, que producen elementos de esta naturaleza. Otra ordenanza específica que estamos enviando al Consejo es el trabajo vinculado al reciclado de neumáticos,
Esto es un trabajo que ya estamos articulando con Arroyo Seco para poder desarrollarlo en ese sentido, y también implica el recupero de una tasa ambiental a los grandes generadores, no al ciudadano, sino al gran productor, me refiero, perdón, de estos elementos, que en todo caso después lo explicaremos puntualmente. Y otra cuestión que también vamos a estar acompañando en este bagaje de normativas es, por ejemplo, el trabajo con recicladoras, es decir, con promotoras ambientales, que es la otra parte de toda esta cuestión, o esta pata que necesitamos que esté planteándose. Necesitamos comunicar, necesitamos de alguna manera que cada uno de los habitantes de la ciudad pueda estar entendiendo que para resolver el tema de la basura necesitamos también una responsabilidad de todos y de todas en este sentido, cambiar conductas, generar instancias que promuevan una situación un poquito más amigable. En general lo que hacemos como ciudadanos es desprendernos, dejar la bolsita y me olvido y no, eso también demanda una actitud diferente. A nadie nos gusta que el basural esté incendiado, a nadie nos gusta que de alguna manera se repitan instancias por las que estuvimos trabajando todos estos años para que eso así no suceda. En este momento están dadas las condiciones políticas, económicas y demás que nos permiten cambiar el rumbo en este sentido. Ahora, ese cambio de rumbo también implica una responsabilidad diferenciada de cada uno de nosotros en materia de lo que generamos, lo que podemos o no podemos separar y por lo tanto contribuir a reciclar, y lo que podemos hacer para mejorar esta relación nuestra con ese ambiente del que formamos parte, ¿no?